A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Yo creo que nunca ha habido tan pocos kilómetros entre nosotros en los últimos meses. Los que hay de Madrid a Barcelona, donde está Pere Estupiñán, es químico bioquímico y conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. ¿Cómo estás, Pere? Buenos días. Saludos, muy bien. Barcelona, ¿no? En Radio Barcelona. Sí, acabo de coincidir con Óscar López y estábamos allí cotilleando hasta que ha sonado la sintonía. Y digo, ¿cotilleando? ¿De quién habéis estado hablando? No. Bueno, los dos tenemos un programa en Televisión Española. Claro. Ay, tenéis el mismo jefe también por ahí. Del jefe, bueno. Pero ha sido muy breve, o sea que no hemos podido profundizar. De uno de los jefes. Y los kilómetros que hay de Gran Vía a Carabanchel, donde sigue Javier San Pedro, doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Sí, muy bien. Yo tenía la intención de acercarme hoy a la radio a veros. Te habíamos preparado una oreja a la plancha, que sabemos que te gusta mucho. Para que... Sí, soy un gran aficionado. Y al final no he podido porque tengo hoy un atasco de trabajo y he preferido quedarme en casa. Pero ya nos vemos enseguida. Oye, por cierto, atasco de trabajo. Creo que se cumple un año ya, esta semana, desde que empezaste a publicar un artículo diario sobre la pandemia en El País, ¿no? Wow. Sí. 360. Perdona. Madre mía. Es un año, pero son solo 200 y pico. Bueno. Antes decíais de una página al día, pues mira. Exacto, en eso estaba pensando, que he fallado con el folio del día unos cuantos. Yo no sé si hace tiempo ya que soy el columnista más pesado de toda la prensa en ámbito hispanohablante, pero tengo unas editoras muy decididas. Y claro, mientras ellas no vean que esto se ha acabado en su aspecto científico-sanitario, pues yo no lo puedo ver tampoco. No, a pesar de que decías en tu aspecto científico-sanitario, que no vea que estás acabado, porque a ver si físicamente vas a acabar tocado, Javier. Esto es mucho. ¿Te cuesta encontrar ese ángulo distinto para cada día? Un ángulo distinto, sí. No es que no haya información, sigue habiendo mucha información científica y médica sobre esto, o sea que no es que te falten temas que comentar, pero el ángulo sí, porque yo lo que intento es complementar a mis colegas más que hacer un mero comentario rutinario sobre lo que ya han publicado. Y esto, claro, me lo ponen difícil porque hay un equipo muy fuerte de ciencia y medicina en el país. Claro. El último se llama Epidemiología del altruismo. Y tú explicas... Es el primero, sí. En el que explicabas exacto cómo o por qué hay que llevar la mascarilla o cómo se convence a la gente de que la mascarilla es buena, ¿no? Y esto sigue siendo, ya no con la mascarilla, pero sigue siendo uno de los conceptos más difíciles de transmitir al público, que él no está tomando medidas de protección para lograr la máxima seguridad para sí mismo, sino esto ocurre ahora también con las vacunas, ¿no? Ya no es con las mascarillas, sino para proteger a la población, para reducir las cifras de contagio en la población. Y es una idea muy difícil de transmitir, porque todos interpretamos que la función de los epidemiólogos es cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? A mí como individuo. Y fíjate que llevo con la misma murga 210 columnas. Sí, es lo mismo que has venido contando muchos años con los antibióticos, ¿no? Una vez que te encuentras bien, dejas de tomarlos porque solo piensas en ti. Y no te acuerdas de que tienes que acabar el ciclo para poder proteger a los demás, ¿no? Para no echar bacterias resistentes. Pues mira, había un tuit de Neil deGrasse Tyson que creo que lo resumimos muy bien. Decía que no llevar mascarillas así era como tener una zona de la piscina para poder hacer pis. Ay. ¿Entendéis el concepto? O sea, tú estás dentro de la piscina y dices, no, yo... Buena metáfora. Yo tengo una zona para hacer pis, pero claro... Para un domingo por la mañana, ¿no? Sí. Bueno, Neil deGrasse Tyson, que supongo que será tu ídolo, ¿no? Espera.
Es uno de ellos, aunque sí, siempre hay... Claro. Sí, hay detallitos, pues, pero... Ya, creo que sé a qué te refieres. Oye, tus visitas a España, Pera, son un calendario de rodaje, básicamente, que has tenido entre manos esta semana. Mira, varias cosas, pero por no enrollarme mucho... Nanotecnología. He estado en un centro 2 días enteros en un centro de nanotecnología y alucinante. Porque es verdad que me pensaba, esto de la nanotecnología pues tuvo un hype, tuvo una gran exageración hace unos años, pero tampoco ahora no está tanto en los medios, tampoco parece que hayan tantas novedades. Y cuando estás dentro y ves lo que está ocurriendo, sí. Y hay como 2 grandes líneas, ¿no? O sea, estar en un centro te ayuda a ver el big picture, ¿no? A ver el concepto global, ¿no? Y hay una parte que es miniaturización, ¿vale? Todo el tema de hacer nanotecnología, decir, bueno, pues hago microcircuitos, microsensores, o sea, un detector de COVID que sea hiper pequeñito y que por cierto, tienen uno, que Laura Luchúa, creo que ya la habéis tenido alguna vez en el A Vivir, y te lo explica, ¿no? Dices, ahí se enganchan, hay como un haz de luz que pasa por dentro de una cavidad donde hay unos, y tú ves lo que entra y lo que sale, y hay pues como unas moléculas donde si pones la muestra y hay virus, el virus se engancha. Entonces ves que al final pues aparece menos luz. Pues si aparece menos luz es que algo se ha enganchado y lo único que puede engancharse es el virus. Pues este detector. Pero hacerlo esto súper miniaturizado, ¿no? Y la otra parte es la de nanomateriales. ¿Qué dices? Bueno, miniaturización es hacer pequeño lo que ahora es grande, ¿vale? Pero nanomateriales ya es decir, crear cosas que no existen, que la química lo ha estado haciendo, pero átomo a átomo, es decir, coger el grafeno y decir, mira, yo creo que quiero tener un material que tenga esta forma, de poner estos átomos aquí, que aquí haya un agujero, o que aquí le pongo un átomo de titanio, que le pongo X, y que tenga unas propiedades muy diferentes a cualquier otro material que tenga en la naturaleza. Y por ejemplo, había uno muy sencillo de entender, justamente con grafeno, que tenía una especie de poros de un tamaño donde si tú pones agua salada, pues las moléculas de agua pasan y los iones de sodio y cloro, porque se solvatan, porque unas propiedades, no pasan. Entonces, es un filtro, es un nanofiltro. O sea, ¿cómo vas a filtrar agua salada a estos niveles atómicos, ¿no? Y me pareció muy... Y luego lo de las celdas solares flexibles, que esto ya está a medio punto de ser... Bueno, ya hay algunos comerciales, pero es algo que claramente vendrá, o sea, tener, en lugar del silicio, que es rígido, pues tener otros materiales que te permiten captar energía del sol y ponerlos, pues bueno, en cosas flexibles o en ropa, por ejemplo, ¿quién lo contó un día aquí? Sí. En ropa, por ejemplo, o incluso imprimirlas 3D, hacer pegatinas para tenerlas en las ventanas, y esto ya está... Lo bonito es que esto ya está casi aplicado, pero hace 20 años era una locura. Y luego en el mismo centro te encuentras unas investigadoras que están trabajando en unos nuevos materiales que ahora parecen una locura porque dices, uy, esto para que se aplique todavía faltan 20 años. Pero bueno, ves los 2 ejemplos, ¿no? Y son unos materiales que dices, por un lado son conductores y por otro aislantes. Y dices, esto, si conseguimos hacerlos a gran escala, que se puedan implantar, que sean estables X, pues estas propiedades pueden servir para muchísimas cosas, ¿no? Y ves todo... O sea, te das en temas energéticos, te lo dicen, o sea, el campo de juego ahora es la nanotecnología para optimizar, para poder extraer más energía para baterías. O sea, están trabajando con un tipo de baterías que llaman supercondensadores, que, bueno, de momento, de nuevo, son caros, pero que cuando estén disponibles, pues serán mucho más mejores que las baterías actuales de litio. Es decir, es fascinante. Es un terreno con una proyección tremenda, hemos hablado mucho de ello, y seguro que dentro de 2 años ni reconoceríamos lo que estamos contando ahora, porque ha evolucionado muchísimo. Tenemos que traer a Laura Lechuga otra vez al programa, por cierto. Oye, Javier, hace algunos días que los neandertales han vuelto a ocupar las portadas científicas por una investigación que ha recreado sus cerebros en el laboratorio y que es muy interesante de cara a lo que queremos contar ahora también. Pues sí, muy
brevemente, por un lado sabemos hacer minicerebros, ¿no? Mini brains, a partir de células madre humanas, de humanos modernos me refiero. Hay estas esferitas que tienen muchos puntos en común con el desarrollo fetal de un cerebro, ¿no? Aunque están en una placa de cultivo. Por otro lado, conocemos el genoma neandertal y sabemos cuáles son las diferencias, ¿no? Fundamentales entre el sapiens y neandertal, de manera que podemos ir metiendo la versión neandertal de ciertos genes que suponemos que son críticos para el desarrollo del cerebro en las células madre humanas. Sumando una cosa y la otra, vas a tener minicerebros neandertales, o vamos, con partes neandertales, con algún gen cambiado. Se seguirá haciendo con otros genes, ¿no? Es como la aproximación desde abajo a lo que ahora vamos a oír aproximado desde arriba, ¿no? Desde la reflexión filosófica. Claro, porque hay estudios que intentan explicar por qué los Homo sapiens nos impusimos a los neandertales hace 100.000 años, y hablan de una inteligencia superior, de lo bien que cazábamos, ¿no? Pero cuando más se va conociendo la ciencia sobre nuestros antiguos competidores, menos se sostienen esas teorías, porque ellos también eran fuertes, ellos también eran hábiles con las armas, ellos también fueron capaces de crear una cultura compleja, y parece que poco a poco se va sabiendo que lo que nos diferenció era otra cosa, que era la amabilidad y ser capaces de cooperar con desconocidos, capacidades que quizá, por cierto, estamos perdiendo a marchas forzadas, ¿no? Emilio Muñoz es bioquímico, empezó investigando la biología molecular, más tarde se dedicó a la política científica, presidió el CSIC durante muchos años, terminó en lo que más le gusta, que es el estudio de las ciencias humanas y sociales en el Instituto de Filosofía del CSIC. ¿Cómo estás, Emilio? Buenos días. Hola, buenos días. Lo he dicho correctamente, la amabilidad parece ser una ventaja competitiva y nos convirtió, por tanto, en los seres, en la especie invasora del planeta, ¿no? Bueno, esto ha sido consecuencia de un artículo bastante provocador que se publicó en Investigación y Ciencia en el número de octubre, de unos investigadores que cada vez son más importantes que los que trabajan en el ámbito que yo defiendo siempre, que es de la interdisciplinaridad. De hecho, me he puesto en el lugar de ellos, por lo tanto he tratado de ser empático y he visto que efectivamente el líder del laboratorio es un hombre que estará en los 40 años, que se educó en Harvard, luego se trasladó a Trinity College y Duke University, o sea, Universidad Duke, no de Universidad de Duke, sino Duke viene del fundador hace un siglo, y este hombre es profesor de antropología evolutiva, psicología y neurociencias. Es decir, que para hacer esta propuesta, pues el hombre, lo que sí sabemos y vemos, es que evidentemente se mueve en algo que a mí me gusta señalar, que es, por ejemplo, el trío de las 3 Es: evolución, ecología y ética. Evolución, porque había que revisar el concepto este de la supervivencia de los más fuertes, que los economistas como Hayek y como Spencer pues dijeron, no es la supervivencia de los más fuertes, la selección natural, complejo concepto, es la relación de los seres vivos con sus entornos y los ayudan a transformarse a veces y por lo menos se adaptan. Esto lleva rápidamente a la ecología, porque evidentemente el último trabajo que publicó Darwin era el de las lombrices, que la puso como ejemplo de cómo las lombrices transforman el suelo para convertirlo en algo que va a ser beneficioso no solo para ellas, sino para muchas plantas. Y la ecología es cada vez más importante porque estamos viendo la pérdida de biodiversidad, porque hay un comité ya internacional de Naciones Unidas que está estudiando las tremendas pérdidas de diversidad que se están produciendo. Y nos lleva también a la ética, porque la ética, justo también a finales del siglo XIX, perdón, a finales del siglo XIX, Huxley ya planteó la relación entre ética y evolución. Y el trabajo este que mencionamos, pues es un reflejo de toda esta cuestión. Se ha planteado en qué momento el Pleistoceno, dice, es cuando se produce esta acción, porque el Pleistoceno fue el gran periodo de las glaciaciones. Y se sostiene en este artículo que las glaciaciones retrasaron y retiraron a los humanos modernos, mientras que los neandertales permanecían, hasta lo que ellos llaman una explosión de amabilidad.
y una autodomesticación, porque de ellos los que trabajan en Duke son especialistas en la transformación cognitiva de los perros. Qué bueno. Y como han visto además que se producen cambios fisiológicos y hormonales, ellos piensan que lo mismo puede y debe haber ocurrido con los humanos, y de hecho han hecho ya estudios paleoantropológicos que marcan, por ejemplo, por diferencias en el arco superciliar, y las hormonas con las que juegan son tres muy importantes: testosterona, serotonina y oxitocina. La testosterona, símbolo siempre de la agresividad masculina; la serotonina es la de las emociones, las alegrías, y la oxitocina es decisiva en los procesos de gestación y parto. E incluso para dar créditos, Emilio, porque un spray de oxitocina vieron en la década pasada que en un juego de dar crédito, donde unos eran banqueros y daban créditos a los otros, aumentaba mucho la probabilidad de que el banquero te diera un crédito. Bueno, no des ideas, Javier. Siempre se aprovechan las circunstancias, pero bueno, lo bueno es cómo esta evolución que se ha producido es consecuencia de que hace unos 15 años ya empezó a modelizarse también, y se comprobó con modelos por precisamente Martin Novak, profesor de Harvard, que la cooperación y el altruismo era decisivo. Él usaba modelos con bacterias. Y la cooperación y altruismo decisivo en evolución. Quiero decir, pues hombre, cooperación, altruismo, afabilidad, amabilidad. Y luego, pues esto de la autodomesticación, en el fondo, no es nada más ni menos que la educación. Es interesantísimo. Fíjate, Pera, si uno lo traslada al universo Marvel, el superpoder de los Homo sapiens era la amabilidad. Sí, bueno, es que la palabra flexibilidad, adaptabilidad que decía Emilio Muñoz, ¿no? Es como que tenemos la amabilidad codificada en nuestros genes, igual que tenemos la violencia, y que el entorno hace que se despierten más unas o se despierten más otras, y es casi inevitable plantearse qué está ocurriendo ahora, ¿no? En un contexto de pandemia, además desde la perspectiva esta multidisciplinar que decía Emilio Muñoz, que se dedica a la filosofía, pero nos habla de evolución y de genética. O sea, no sé cómo percibe el momento actual. El momento actual lo percibo con muchísima preocupación, porque evidentemente estamos en una situación de complejidad enorme. Y esto obviamente nos mueve a que estemos, y por eso necesitamos interdisciplinariedad, en una situación con enormes incertidumbres, con procesos irreversibles, algo que preocupan siempre mucho a mi colega, amigo y coetáneo Federico Mayor, y con los procesos de información. Que, por cierto, ha habido un libro que yo creo que se glosó en esta emisora, de Irene Lozano, que se titula Son molinos, no gigantes, donde ahí también se está hablando de las nuevas teorías, de nuevo por gente que trabaja en ciencias cognitivas, en este caso de una escuela francesa, que están hablando de los conceptos de razón o racionalidad, de atención, de miedo, de interés, que es todo lo que está jugando precisamente para unas reacciones que a veces no podemos comprender. Oye, Emilio, y si algún oyente joven nos está oyendo y le has estimulado a profundizar en las ciencias cognitivas, que como dices son interdisciplinarias, o sea, las ciencias cognitivas son la suma de la psicología, la neurobiología, la filosofía, la inteligencia artificial. ¿Tú cómo crees que está en España esta disciplina que se salta un poco las fronteras de los departamentos académicos? Pues eso tenemos un problema brutal, porque en España lo de romper barreras nos cuesta, exceptuando quizá para salir a tomar copas. Pero romper barreras nos cuesta mucho, y esto lo hemos sufrido. Bueno, yo afortunadamente no lo he sufrido, porque he llegado a la interdisciplinariedad cuando tenía ya una carrera consagrada, porque si no, bueno, pues no sé lo que me hubiera pasado. En cualquier caso, es muy difícil y nunca se entiende en España un proyecto interdisciplinar. Los evaluadores y las evaluaciones están más bien polarizadas también,
y se dirigen a intentar aquello que es sencillo, que puede ser fácilmente codificable. Esto requiere también, para evaluar, reflexión, imaginación, voluntad de cambio e innovación profunda. Entonces es esto. ¿Y por parte de quién? Es decir, tú has sido investigador, pero has sido también presidente del CSIC. O sea, ¿quién debe impulsar fomentar esta interdisciplinaridad o fomentar la transferencia de ciencia básica, tecnología, que es otra de las asignaturas pendientes? ¿Es los propios investigadores en plan bottom-up o desde los ministerios, los CSIC, decir, oye, vamos a fomentar proyectos, a poner más dinero en estas líneas que en estas otras, o cómo se...? Eso es algo de lo que ha sido mi otra pasión, la política científica. Pero la política científica también ha sido agredida y pasó a dejar de ya ser política para transformarse en un simple trinomio I más D más I. Y con I más D más I no puedes hacer nada, con política científica sí. Y esa es un poco la historia, pero la política científica, bueno, hasta Trump se cargó esto, menos mal que parece que Biden va a recuperar la política científica, porque todos los candidatos a presidentes de los Estados Unidos, y yo lo leía en la revista Science, siempre presentaban programas de política científica. Claro, tú sabes de lo que hablas, porque fuiste presidente del CSIC. No, y fui en otros cargos también en política científica anteriormente. 11 años en política científica en España. Emilio Muñoz, que es bioquímico, expresidente del CSIC, como digo, profesor de investigación ad honorem en el Instituto de Filosofía del CSIC, y un lujo poder contar con él unos minutos en el programa. Emilio, mil gracias, un abrazo. A vosotros un abrazo y perdón por las dificultades informáticas. No te preocupes, te hemos escuchado por teléfono porque no hemos podido conectar con él con la aplicación que tenemos para intentar conversar con mejor sonido. Por cierto, muy rápidamente, Javier, pensaba en ti esta mañana, no sé si has oído a Valeria Sacone desde Río de Janeiro, como nos contaba que Brasil se puede convertir en el caldo de cultivo de nuevas variantes gravísimas del virus. Sí, de hecho ya tenemos un ejemplo, ¿no? La famosa variante brasileña que ha surgido en Manaus, que curiosamente era es la capital del Amazonas, una ciudad completamente aislada está rodeada por la jungla, vamos. Y que habíamos dado el año pasado por inmunizada de rebaño, de manera natural. Y ha sido esta nueva variante que ha surgido en esa ciudad tan hiperinfectada la que se ha propagado por el mundo con algunas características preocupantes. En una situación en que hay dos cosas aquí. Una es que cuanto más circula el virus, más oportunidades tiene de mutar, ¿no? Pues que las mutaciones ocurren durante la replicación del virus. La segunda es que cuando hay gente con una inmunidad parcial, natural, imperfecta, los anticuerpos establecen una carrera de armamentos con el virus, y entonces el virus lo que hace es intentar escaparse de ellos y generar variantes que no lo reconozcan, y esto es una irresponsabilidad mundial por parte del presidente Bolsonaro. Claro, que llamó a esto una gripecilla para gente que lloriquea, algo así. Sí, exacto. En fin, oye, la semana que viene, Javier, no sé qué quieres que te preparemos para hacerte venir, pero tú dilo, si quieres que sea un cocido, no, algo que te un café con churro. Javier San Pedro, pero Estupiñán, un abrazo. Abrazos. Hasta luego.